La mejor amiga de mi esposa me dijo que iba a una cena romántica con su amante, así que decidí seguirla fuera de la casa. Su auto dobló la esquina lentamente, como si fuera a alguna cita, sin prisa, como si no tuviera nada que ocultar. Pero lo sabía. Sabía lo que vendría después. Aparqué a 2 cuadras del restaurante y caminé con el pecho apretado y las manos temblorosas. Cuando miré por la ventana del bistro bien iluminado, allí estaba ella. Vestido rojo. Una sonrisa suave. Sus ojos se iluminaron de una manera que no había visto en meses, tal vez años. No era para mí. Era para él. Y él sostuvo sus manos sobre la mesa con la intimidad de alguien que la conocía desde hacía mucho tiempo. Era como si yo no existiera. Como si mis años a su lado hubieran sido solo un detalle. Una pausa entre el vacío y su pasión por otro hombre. No pude confrontarla. No pude gritar, llorar ni golpear la puerta de cristal para obligarla a mirarme. Me retiré. Regresé a casa en silencio, y en ese mismo silencio, escribí una carta. Le expliqué que lo sabía todo. Que ya no necesitaba fingir. Que ya no sería un obstáculo entre ella y su nuevo mundo. Dejé el anillo en la mesa de la sala, con una frialdad que solo el dolor puede enseñar. Cuando llegó, lo encontró todo ordenado, excepto mi ausencia. Ninguna pelea. Ninguna escena. Solo la comprensión del final. No respondió. No pidió explicaciones. Simplemente desapareció. En los días siguientes, descubrí el verdadero silencio. La casa resonaba como si hubiera estado abandonada hacía años, y el sonido de mi propia respiración me resultaba ofensivo. La cama parecía más grande. El armario, más vacío. Cada mañana era igual, café insípido, su ausencia impregnando la casa como un perfume añejo, difícil de disipar. Poco a poco, empecé a aceptarlo. Era como si algo hubiera muerto dentro de mí y necesitara enterrarlo sin dejar rastro. Pero sobreviví. Es curioso cómo los seres humanos tenemos esta capacidad casi cobarde de adaptarnos al dolor. Me reconstruí. Conocí a otra mujer. Una mujer dulce, presente, sincera. Alguien que me miraba con ojos que no guardaban secretos. Que me escuchaba. Que me tocaba con cariño y deseo, sin recuerdos de otros nombres entre las sábanas. Me enamoré de nuevo. Me casé de nuevo. Sonreí sin culpa. Y creí que el pasado estaba enterrado. Hasta que... un día, ella apareció. El timbre sonó una tarde cualquiera. Estaba regando las plantas con la ligereza de quien por fin ha aprendido a respirar. Al abrir la puerta, el tiempo se detuvo. Era ella. Más delgada. Ojos hinchados. Maquillaje corrido por la humedad de sus propios sentimientos. Me miró como suplicante sin decir palabra. Y entonces dijo, todavía te quiero. Cometí un error. Creí que estabas viva, pero morí el día que leí tu carta. Pensé que sería mejor así, pero, eras tú con quien quería estar. No pude responder. La nueva mujer en mi vida estaba arriba, eligiendo marcos para nuestras fotos de boda. Ya no sentía rabia. Solo un extraño vacío. Como si el dolor ya no doliera, sino que dejara una cicatriz sensible al recuerdo. Continuó diciendo que nunca había tenido hijos. Que pensó que tendría una vida con el otro hombre, pero que él la abandonó poco después. Dijo que intentó empezar de cero. Que salió con otros. Que viajó. Que buscó un sustituto. Pero no lo encontró. Que cada nuevo aroma le recordaba a mi perfume. Que ninguna voz podía calmar sus noches como la mía. Que ninguna mano podía sostener la suya con firmeza y ternura. Que su vacío crecía año tras año. Y que todo culminó allí, en ese reencuentro. La invité a pasar. Nos sentamos en la habitación, que ahora tenía cuadros nuevos, decoración nueva, una nueva alma. Miró a su alrededor con lágrimas en los ojos. Me preguntó si este era mi nuevo hogar. Dije que sí. Que era mío, y de quien me eligió con un corazón puro. Bajó la cabeza. Respiró hondo.
Le dije que pensaba en mí en cada cumpleaños. Que escribía cartas que nunca se atrevía a enviar. Que guardaba el anillo que dejé en la mesa como una reliquia. Que nunca se atrevía a tirarlo. ¿Me perdonas?, preguntó con la voz más tranquila que jamás había escuchado. Sí, lo hago, respondí con una firmeza inesperada incluso para mí. Pero el tiempo no retrocede. Y el amor no se repite. Cambia de forma. Y hoy está en otro lugar. Lloró. Un llanto del alma. No de remordimiento inmediato, sino de alguien que comprendió que lo perdido ya no podía recuperarse. Dijo que ahora conocía el valor de lo que teníamos. Que los domingos en silencio, los cafés al final de la tarde, la caricia en el hombro antes de dormir, todo eso era amor. Y que solo se dio cuenta cuando ya era demasiado tarde. Antes de irse, me entregó una carta. Me pidió que la leyera cuando estuviera solo. Esperé a que anocheciera. Abrí el sobre. Dentro había una sola frase: fuiste mi mayor fortuna, y te deseché como si fuera un error. Pero, ¿por qué lo descubrió tan tarde? ¿Por qué alguien que lo tenía todo eligió nada? ¿Qué había experimentado en esos años de silencio que la transformó tanto? Y lo más importante, ¿qué haría yo ahora que ella estaba allí, preguntando por mí, pero con una nueva vida ya construida a mi lado? Esta historia no solo trata de traición. Trata de decisiones. De lo que dejamos morir en nombre de una pasión fugaz. Y de lo que hacemos cuando nos damos cuenta de que no hay manera de resucitar lo que una vez enterramos con nuestras propias manos. Lo que ella perdió y jamás podrá ser devuelto. Pero lo que hizo, aún puede cambiar mi vida para siempre, y la de todos los que nos rodean. La pregunta candente es, ¿realmente lo perdió todo, o aún hay una oportunidad para alguien que engañó, se arrepintió y finalmente entendió lo que es el amor verdadero? La respuesta está donde menos te lo esperas. Bienvenidos al canal. Aquí, nosotros no apoyamos ni apoyaremos jamás ninguna forma de traición. Las historias que escucharás son ficticio pero contienen profundas verdades sobre las consecuencias reales de la infidelidad. Nuestro objetivo es claro: muestra cómo la traición destruye hogares, corazones y vidas. Per se. Estás a punto de escuchar una historia, intenso, dramático e impactante. Buena escucha. Se conocieron una tarde nublada de septiembre, de esas en las que el cielo parece esconder secretos y la gente camina más despacio. Ella estaba sentada en un banco del parque con un libro que fingía leer, y él corría distraídamente con los auriculares puestos, sin saber que su vida daría un giro inesperado. Su encuentro fue incómodo, con disculpas y risas tímidas, pero fue el comienzo de algo que, con el tiempo, se convertiría en un vínculo poderoso. Ella se llamaba Laura. Él era Daniel. En el fondo, ambos habían renunciado a grandes amores. Cargaban con las cicatrices del pasado, de promesas rotas, de noches de insomnio por culpa de alguien que dijo que se quedaría y luego se fue. Laura venía de una relación larga y fría, mientras que Daniel reconstruía su vida tras perder a su padre, su trabajo y el rumbo de todo lo que lo movía. Cuando se conocieron, no era el momento adecuado. Pero de alguna manera, eran las personas adecuadas. Con el paso de los días, sus encuentros se hicieron más frecuentes. Primero, los casuales. Luego, los planeados. La cafetería cerca de su trabajo se convirtió en un centro de cafés rápidos y risas prolongadas. Los domingos empezaron a saber a panqueques y a oler a sábanas limpias. La rutina, que antes les había pesado mucho, se hizo más ligera. Había algo entre ellos que no se podía explicar fácilmente. No era solo su compañía, sino la forma en que se miraban en los silencios. La forma en que él le tomaba la mano al cruzar la calle. O como ella sabía exactamente cuando necesitaba que lo abrazaran sin decir una sola palabra. Era amor, pero también paz. Daniel era arquitecto. Apasionado por las líneas rectas, pero lleno de curvas emocionales por dentro. Poseía una sensibilidad que pocos hombres poseen y hablaba de la vida con una delicadeza que hacía que Laura se sintiera comprendida. No era un hombre perfecto, pero era genuino. Ella, en cambio, era profesora de literatura. Tenía un alma romántica y una valentía práctica, la que afronta las colas del banco, a los estudiantes difíciles y a las crisis emocionales con la misma firmeza.
Tenía una sonrisa que se abría lentamente, como tanteando el terreno antes de rendirse, y unos ojos que parecían albergar un océano de historias. Cuando decidió abrirle su corazón a Daniel, lo hizo con los pies en la tierra, aunque una parte de ella aún guardaba el recuerdo de viejos dolores. Juntos, comenzaron a construir un mundo nuevo. El matrimonio surgió de forma natural. No hubo propuestas llamativas ni sorpresas planeadas con cámaras ocultas. Fue durante una conversación en el sofá, en medio de una noche cualquiera, que decidieron compartir oficialmente sus vidas. El hogar que crearon era sencillo pero lleno de alma. Un apartamento con montones de libros, cuadros torcidos que contaban historias y olores que se mezclaban entre café recién hecho y pastel de naranja al caer la tarde. Las paredes rebosaban risas, charlas tontas sobre series y silencios reconfortantes. No eran una pareja que publicara declaraciones a diario, pero cualquiera que los viera juntos lo sabía, había algo de verdad en ello. La vida, como siempre, le traía sus exigencias. Daniel empezó a aceptar proyectos más grandes. Arquitectura compleja, plazos ajustados, presión creciente. Empezó a llegar más tarde a casa, a dormir más cansado y a compartir menos detalles de su día. Laura, en cambio, seguía con la misma rutina en el colegio, los mismos alumnos que crecían año tras año, las mismas charlas pedagógicas. La diferencia era que ella sentía la casa más vacía. Empezó a notar que las cenas ahora eran más silenciosas. Que él hablaba menos de lo que sentía y más de lo que hacía. Seguía habiendo amor, por supuesto, pero parecía que ambos estaban demasiado ocupados como para notar que algo requería atención. A pesar de esto, Laura intentó mantener viva la llama de su conexión. Escribía notitas, dejaba flores en la mesa del desayuno y preparaba sus comidas favoritas los fines de semana. Daniel, incluso sin darse cuenta, correspondía con gestos que le parecían pequeños, pero que aún atesoraba, la llamaba cuando sabía que estaba triste, le dejaba el abrigo en el asiento del coche antes de las clases frías, le acariciaba el pelo mientras se dormía. Aún existían lazos profundos entre ellos, aún había raíces. Pero el tiempo, ese ladrón silencioso, ya empezaba a erosionar los límites de su afecto sin que ellos se dieran cuenta. Amigos en común notaron la ligereza entre ellos, pero también empezaron a comentar que ya no sonreían tanto como antes. Salían menos. Las tardes de vino y conversación se convirtieron en cenas breves en silencio o con la televisión como compañía. La intimidad persistía, pero ya no era espontánea. No por falta de deseo, sino por exceso de cansancio. La vida adulta, con todas sus facturas, responsabilidades y horarios, parecía haber secuestrado la esencia que los había unido. Y, sin embargo, incluso en medio del desgaste, había respeto. Había cariño. Había una historia de complicidad que los mantenía unidos. Laura, aún sintiendo el vacío crecer, prefería creer que era solo una etapa. Daniel, por su parte, creía que necesitaba estabilizar su carrera antes de permitirse volver a respirar a su lado. Hablaron de niños. No con urgencia, pero con planes. Habían decidido esperar un poco más. Ella dijo que quería terminar su maestría. Él dijo que necesitaba completar un proyecto importante. Lo pospusieron, no por miedo, sino por falta de tiempo. Y el tiempo pasó. Llegaron los cumpleaños, las fiestas se repitieron, los aniversarios se celebraron con sonrisas forzadas y regalos bien elegidos, pero sin un brillo en los ojos. Aún así, no eran infelices. Simplemente estaban aturdidos. En modo supervivencia. Como muchas parejas que se aman pero pierden la intensidad en nombre de la rutina. Laura se mantuvo dedicada. Cuidaba la casa, los detalles, los rituales que creaban juntos. Daniel, aunque más distante, seguía demostrándole cariño al notar su esfuerzo. A veces llegaba a casa con un ramo de girasoles, solo porque sabía que le gustaban. Otras veces, le escribía mensajes breves pero cariñosos, diciéndole que pensaba en ella. Había amor, pero de ese amor que se esconde tras la prisa. Ella, a su vez, pasaba más tiempo sola, pero nunca consideró rendirse. Creía en la reconstrucción. Creía que los malos momentos pasarían, como tantos otros que habían superado juntos. Y él, aunque ausente, seguía viéndola como la mujer con la que planeaba envejecer. Ninguno de los dos imaginó,
en ese momento, lo frágil que era el equilibrio en el que vivían. Que bastaba un desliz, una necesidad sin resolver, una decisión imprudente para que toda la historia comenzara a desmoronarse silenciosamente. Y, sin embargo, en ese punto de sus vidas, continuaron juntos. Quizás no con la misma intensidad que al principio, pero con una lealtad silenciosa que muchos confunden con estabilidad. Las paredes de la casa albergaban recuerdos que aún resonaban. Risas apagadas, bailes improvisados en la cocina, promesas susurradas en la oscuridad. Un mundo entero se había construido entre ellos. Un mundo que, para cualquiera desde fuera, parecía sólido. Pero dentro, ya había grietas invisibles, de esas que solo se revelan cuando es demasiado tarde para reparar. Y, sin embargo, su historia seguía viva. Porque el amor, incluso vacilante, aún latía. Aún había algo entre ellos. Una conexión que perduraba, una esperanza que persistía. Nada indicaba que algo serio se avecinaba. Ninguna pista clara, ninguna señal evidente. Era solo otra pareja intentando sobrevivir a su propio vacío, a sus expectativas incumplidas, a sus sueños que habían cambiado de forma con los años. Pero como toda historia que parece demasiado pacífica, algo, pronto, rompería el silencio. Algo que lo cambiaría todo. Algo que sacaría a la luz verdades que no estaban preparados para afrontar. Y ese algo estaba más cerca de lo que jamás imaginaron. Laura empezó a mirarse en el espejo con cierta extrañeza por las mañanas. Se cepillaba el pelo despacio, como buscando en las puntas algún rastro de la mujer que había sido, o que aún fingía ser. Su mirada, al despertar, se apagó. No había exactamente tristeza, sino una ausencia de luminosidad, como si todo a su alrededor estuviera ligeramente desubicado. Daniel seguía durmiendo profundamente a su lado, mirando al otro lado de la cama, casi siempre distante incluso cuando estaba presente. Seguía llegando tarde. Las reuniones se alargaban, los proyectos lo consumían, y su móvil ahora se sentía como una extensión de su cuerpo, vibrando sin parar, desviando su atención incluso en los momentos en que aún intentaban cenar juntos. Laura evitaba las preguntas, pero sentía una creciente urgencia por hacerse notar. No sabía exactamente qué pedía. No era un regalo caro, ni un viaje romántico, ni siquiera palabras dulces todos los días. Era algo simple, una mirada persistente, una caricia espontánea, un silencio compartido sin prisa por terminar. Pero nada llegaba. Pasó el tiempo y los días comenzaron a difuminarse. Las fechas importantes perdieron su significado. Aniversarios de mudanzas, pequeños hitos que antes parecían sagrados, ahora pasaban desapercibidos. Laura intentó no guardar rencor, pero una parte de ella comenzó a albergar arrepentimientos silenciosos. Era una mujer fuerte y práctica, pero también sensible a las ausencias que no se nombran. Él comenzó a pasar más tiempo fuera de casa. Aceptaba invitaciones de compañeros de clase con más frecuencia, participaba en eventos que antes evitaba e incluso se apuntó a un taller de escritura creativa los sábados por la mañana. Quería respirar algo nuevo. No para escapar, sino para redescubrirse a sí mismo. En el taller, conoció a diferentes personas. Historias que se entrecruzaban en textos conmovedores, confesiones veladas que se transformaban en personajes y párrafos profundos. En medio de todo esto, había un hombre. Amable, educado, buen oyente. No era especialmente guapo, pero tenía un encanto contenido que cautivaba. Intercambiaban comentarios sobre los textos, a veces cafés rápidos después de clase. Al principio, era solo eso, intercambios literarios, afinidades intelectuales. Pero como todo lo que comienza con ligereza y atención, poco a poco se fue profundizando. Un cumplido fuera de lugar. Una caricia en el hombro que se prolongó más de lo necesario. Una mirada insistente que, en lugar de ser interrumpida, fue devuelta con una ligera mirada de reojo y una sonrisa avergonzada. Laura se sentía viva durante estos encuentros. No era precisamente el deseo lo que la conmovía, sino la sensación de ser vista con intensidad. De ser leída en su totalidad, como un poema de Camus o Cléris. Su nueva amiga, que también provenía de un matrimonio tenso, sabía escuchar. Y eso era más seductor que cualquier otra cosa. Todavía amaba a Daniel.
Todavía creía que podría haber un retorno a su complicidad. Pero los días seguían siendo iguales. Sus ojos seguían fijos en el trabajo, en la pantalla de su teléfono, en sus propias obligaciones. Parecía agotado todo el tiempo. Incluso los fines de semana, cuando dormía más de lo que hablaba. Y cuando estaba despierto, el agotamiento era su único tema de conversación. Laura lo intentó, pero la brecha entre ellos se amplió. Los cafés con el hombre del taller se convirtieron en almuerzos. Luego, una tarde en un museo. Nada de tocamientos inapropiados, nada de palabras invasivas. Pero se estaban preparando las bases. Laura lo percibía y luchaba contra la culpa. Pensó en Daniel. Pensó en las promesas hechas años atrás. Las cenas improvisadas a la luz de las velas en casa, los planes para los hijos que se pospusieron por plazos y prioridades. Pero también pensó en sí misma. En todo lo que había renunciado para mantener un amor que parecía sobrevivir por inercia. Se sentía dividida entre el compromiso y el impulso. Entre lo correcto y lo que le ponía los pelos de punta. Daniel, por su parte, apenas entendía los movimientos. Continuó con la misma rutina. Las noches frente al ordenador. Los fines de semana en silencio. No era mala intención. Creía de verdad que estaba haciendo lo mejor que podía. Que el trabajo era un puente para ofrecer más consuelo, más seguridad. Pensaba que el amor estaba garantizado, como una casa sólida que resiste todas las tormentas. No entendía las señales. Y cuando las entendía, las ignoraba. Una ligera incomodidad que dejaba de lado bajo el pretexto del cansancio. No veía que Laura ya no lo miraba de la misma manera. Que su contacto era cada vez más escaso. Que su presencia era más física que emocional. El primer beso ocurrió en una tarde nublada. Al salir del taller, Laura y el escritor se encontraban solos, caminando hacia un café. Había una tensión contenida. Comentaban un texto que ella había leído con voz temblorosa. Él dijo que era uno de los más hermosos que había escuchado. Que ella escribía con el corazón, pero también con dolor. Ella sonrió y apartó la mirada. Él le tocó la mano. Ella no se apartó. Y entonces, sin pedirle permiso, la besó. Fue breve pero intenso. Un beso que pareció más una pregunta que una afirmación. Ella no dijo nada. Simplemente se alejó con paso firme, sin mirar atrás. Esa noche, Laura no durmió. Se quedó acostada junto a Daniel, observando la línea de su mandíbula, su respiración agitada. Pensó en decírselo. Pensó en huir. Pensó en todo lo que habían construido. Y también en todo lo que se había perdido. Por la mañana, actuó con normalidad. Preparó café. Leyó el periódico. Le besó la mejilla antes de irse. El beso fue aceptado, pero no correspondido. Como una formalidad olvidada. Sus encuentros con el otro hombre se intensificaron. Ahora había besos más largos. Caricias más atrevidas. Palabras dichas en la oscuridad. Aún no había ido más lejos, pero ya había ido demasiado lejos. Había cruzado la línea de la fidelidad cuando empezó a esconderse, a mentir, a compartir sentimientos que, hasta entonces, habían sido solo de Daniel. La culpa crecía, pero se mezclaba con un extraño placer, casi adolescente. Laura se sentía deseada, presente, viva. Algo que no había experimentado en mucho tiempo. Entonces llegó el día de la cena. La invitó a un restaurante discreto a las afueras del centro. Dijo que quería verla con calma, hablar sin prisas. Laura dudó. Sabía lo que significaba. Sabía que era el punto de no retorno. Pero aceptó. Le dijo a Daniel que tendría una reunión con sus compañeros de clase. Él no la cuestionó. Le deseó una buena cita, distraídamente, y volvió a la pantalla del ordenador. Esa noche, se vistió como hacía mucho que no lo hacía. Un vestido ajustado, maquillaje ligero, un perfume que le gustaba. Al salir de casa, el corazón le latía con fuerza, como si traicionara cada paso. En el restaurante, él ya la esperaba. La mesa estaba reservada,
con velas encendidas y una copa de vino esperándola. Hablaron poco. Rieron mucho. Se tocaron más que antes. La cena fue solo un telón de fondo. Lo que importaba era lo que vendría después. Laura lo sabía. Y no pudo resistirse. Cuando se fueron, no volvieron a casa. Fueron a un pequeño hotel cercano, reservado con antelación. Y allí, entre sábanas desconocidas, dejó de ser solo una esposa. Se convirtió en la mujer de otro. Daniel estaba en casa, terminando un informe. La amiga de Laura, con quien solía compartir confidencias, había notado el extraño comportamiento reciente de Laura. Al principio no dijo nada. Pero esa noche, por casualidad, la vio entrar al restaurante con el hombre del taller. Se quedó paralizada. Llamó a Daniel. Le temblaba la voz. Dijo que no sabía cómo decírselo, pero que Laura estaba con alguien. En una cena romántica. Que él merecía saberlo. Daniel colgó sin decir nada. Se levantó. Cogió las llaves del coche. Y condujo hasta el lugar indicado. Se detuvo a cierta distancia. Bajó y caminó. Cuando los vio reír a ambos por la ventana del restaurante, se le paralizó el cuerpo. No era imaginación. No era duda. Era realidad. Era dolor. Era desgarramiento. Vio al otro hombre tomarle la mano, besarle los dedos con la naturalidad de quien lleva siglos haciéndolo. Vio a Laura sonreír como no le había sonreído en meses. Se le encogió el corazón. Pero no entró. No la confrontó. Simplemente se dio la vuelta, volvió al coche y se marchó. En casa, escribió una carta. Breve. Dura. Sincera. Dejó el anillo a su lado. Empacó la maleta. Y se fue. Cuando Laura regresó, encontró la casa en silencio. Extrañamente ordenada. Un extraño aroma a ausencia. Leyó la carta. Se sentó en el sofá. Y por primera vez desde que todo empezó, lloró, como quien ha perdido algo que jamás podrá recuperar. Pero lo que aún no sabía era que Daniel también ocultaba algo. Algo que pondría patas arriba toda esta historia. Algo que lo cambiaría todo. Llovía cuando decidió buscarlo. No era simbólico, era real. Gruesas gotas se acumulaban en el parabrisas del coche mientras sus manos temblaban sobre el volante. La dirección que sostenía en sus manos era de un viejo amigo, que aún se mantenía en contacto con él por redes sociales. Laura no sabía qué esperaba encontrar. Tal vez una puerta cerrada. Tal vez el silencio más cruel. O tal vez, en el fondo, soñaba con un abrazo que lo borrara todo. Que negara el pasado, que desanduviera sus pasos. Durante semanas, dudó. Ensayó llamadas telefónicas. Escribió mensajes que nunca se atrevió a enviar. Releyó la carta que él le había dejado incontables veces, buscando entre líneas alguna señal de que aún había espacio para el perdón. No encontró ninguna. Pero la ausencia del no definitivo ya era un rayo de esperanza. Y allí estaba, de pie frente a una casa luminosa con un jardín bien cuidado, un columpio atado a un arbolito y una bicicleta infantil apoyada contra la pared. Su corazón se aceleró. Una voz en su interior le decía que debía regresar. Pero sus pies no obedecían. El timbre sonó suavemente. El sonido era apagado, casi tímido. Laura se alisó el pelo, respiró hondo y se pasó una mano por el abrigo húmedo. Esperó. Pasos al otro lado. Cuando la puerta se abrió, se congeló. Él estaba allí. De pie allí. Con una camiseta sencilla y una mirada serena. No hubo sorpresa. No hubo ira. Solo un silencio que decía más que cualquier grito. Sus ojos se detuvieron en su rostro durante unos segundos antes de moverse ligeramente a un lado, como si buscara a alguien detrás de ella. Abrió la boca para decir algo, pero no pudo decir qué. Las palabras se congelaron. Hasta que él habló, con la misma voz que una vez la hizo sentir segura. Le preguntó si estaba bien. Ella dijo que necesitaba hablar.
Dudó durante 2 segundos, luego abrió la puerta más. Ella entró. La sala de estar era acogedora. Diferente del antiguo apartamento. Más animada. Más colorida. Había cuadros nuevos, una manta en el sofá, fotos enmarcadas. Y una mujer en el pasillo. Una morena de sonrisa amable, los observó en silencio por un momento antes de irse discretamente. Laura tragó saliva. Él le ofreció agua. Ella la rechazó. Se sentaron uno frente al otro. Durante largos segundos, no dijeron nada. Entonces ella comenzó, diciendo que había cometido errores. Que le había llevado demasiado tiempo comprender sus sentimientos. Que no estaba allí para deshacer lo que se había hecho, sino para hacerle saber que lo lamentaba. Que lo amaba. Que siempre lo había amado. Y que nada de lo sucedido había disminuido eso. La escuchó en silencio, sin interrumpir, sin mostrar ninguna reacción. Simplemente escuchó, con los ojos fijos en los de ella. Laura habló de los días que pensó en llamar. De las noches que lloró sin poder dormir. De los lugares que evitaba para no recordar. Y también de los lugares que buscaba solo para sentir que él seguía en algún lugar. Dijo que se aferraba a los recuerdos como quien se aferra a partes de su propio cuerpo. Que tenía miedo de seguir adelante sin intentar primero recuperar lo que tenía. Permaneció en silencio. Hasta que, con calma, dijo que no albergaba odio. Que no la odiaba. Que había pasado por malos momentos, sí, pero también entendía que a veces las personas se pierden a sí mismas. Y a veces, esas pérdidas son permanentes. Ella preguntó si había alguien. Y él dijo que sí. Que había alguien. Una mujer con la que podría volver a estar completa. Que lo mirara con sinceridad. Que lo tocara con sinceridad. Que no pidiera explicaciones. Laura bajó la mirada. Ella dijo que lo entendía. Que se lo merecía. Pero que aún necesitaba decirlo todo. Se disculpó por no luchar más. Por no alejarse antes de destruirlo todo. Por no hablar con él cuando aún había tiempo. Dijo que durante años, pensó que un día todo volvería a la normalidad. Que él regresaría. Que el tiempo calmaría el orgullo y restauraría el amor. Pero el tiempo no cura. El tiempo solo revelaba la magnitud de la pérdida. Él respiró hondo. Dijo que también se había hecho muchas preguntas. Que había estado enojado, sí. Que había llorado. Que se sentía inadecuado. Pero su silencio fue la respuesta. Que la falta de arrepentimiento en ese momento era más fuerte que cualquier confesión ahora. Ella quiso discutir, pero él solo negó con la cabeza, como si entendiera y ya hubiera seguido adelante. Laura, con los ojos llorosos, le preguntó si recordaba su aniversario de bodas, el último regalo que le había dado. Él dijo que sí. Lo había guardado. No por apego, sino por respeto a lo que habían compartido. Intentó sonreír. No lo logró. Dijo que lo que más le dolía no era perderlo, sino saber que era ella quien lo había dado. Que nadie se lo había quitado. Que no había ninguna posibilidad, ningún destino. Que era ella. Y que ahora entendía su peso. Él se acercó, puso su mano sobre la de ella y le dijo que la perdonaba. Que no le guardaba rencor. Pero que había aprendido a vivir sin ella. Que había encontrado un nuevo tipo de amor. Ya no impulsado por la pasión, sino por la paz. Laura intentó ocultar el dolor. Pero sus ojos lo delataron. Entonces, un suave ruido interrumpió el momento. Pasos rápidos. Risas. Y un niño pequeño apareció en la habitación, corriendo a los brazos de Daniel. Cabello castaño, ojos brillantes. Gritó, papá, con entusiasmo y se arrojó a su regazo. Daniel lo agarró con naturalidad, le besó la cabeza y le dijo que iba a jugar. El niño miró a Laura con curiosidad y se escondió tras las piernas de su padre. Ella se quedó quieta. No sabía qué decir. Sus ojos se clavaron en esa carita que, de alguna manera, le resultaba familiar. La mujer del pasillo apareció poco después, llamando al niño con dulzura,
llevándolo de vuelta con promesas de dibujos animados y palomitas. Daniel se volvió entonces hacia Laura. Y con voz serena pero firme, le dijo que ese era su hijo. Un niño que había llegado poco después de que comenzara su nueva historia. Un niño al que crió con amor. Que le enseñó lo que significaba empezar de cero de verdad. Que le dio sentido a los días vacíos. Laura, atónita, dejó caer su bolso al suelo. Le preguntó si de verdad era suyo. Él lo confirmó. Le preguntó si siempre había querido ser padre. Él dijo que sí, pero que lo había postergado por razones que ahora parecían triviales. Entonces se dio cuenta. El dolor la golpeó como un puñetazo. Ella, que lo había pospuesto. Ella, que priorizó todo menos ese amor. Ella, que había destruido un hogar y ahora veía ante sus ojos a la familia que podría haber sido suya. Intentó contener las lágrimas, pero no pudo. Dijo que se alegraba por él, pero se le quebró la voz. Intentó ponerse de pie, pero sentía las piernas débiles. Él se acercó, la tomó del brazo con suavidad y la ayudó. Le dijo que era fuerte. Que merecía un nuevo comienzo. Esperaba que algún día ella encontrara lo que él había encontrado. Ella simplemente asintió. Caminó hacia la puerta, se detuvo un momento y le preguntó si aún pensaba en ella. Él sonrió con tristeza. Dijo que a veces sí. Pero, ¿cómo se puede recordar un paisaje que ya no forma parte del camino? Ella se fue. Afuera, la lluvia paraba. El cielo gris comenzaba a despejarse. Y Laura, al subir al coche, no lloró. Porque sabía. Sabía que lo que había perdido era para siempre. Y ese tiempo, ese juez cruel, había juzgado su error con el castigo más doloroso, presenciar la felicidad que ella misma había impedido experimentar. Lo que dolía no era el final. Era saber que, ahora, ya no quedaba nada por hacer. Nada. Y esa era la verdad más dura de todas. Laura conducía sin rumbo por las calles mojadas, los faros del coche se convertían en puntos borrosos en medio de la neblina emocional que se instalaba en su mente. Sus dedos temblaban sobre el volante, y el sonido apagado de la lluvia en las ventanas parecía resonar en su interior. No había música, ni consuelo. Solo el silencio incómodo de lo que ya no podía revertirse. No lloraba, ya no. Las lágrimas salían de dentro, pesadas, densas, como algo que se instala en el pecho y se aplasta lentamente. El coche circulaba por calles que parecían irreconocibles, aunque eran las mismas de siempre. No importaba a dónde fuera. Ningún lugar parecía capaz de cobijarla ahora. Lo que le dolía no era ver a Daniel con otra mujer, ni al niño corriendo alegremente a sus brazos. Lo que la desgarraba era el contraste, la forma en que esta nueva vida fluía ligera, como si siempre hubiera sido así, y ella, que una vez había sido el centro de ese universo, ahora orbitaba afuera sin ningún permiso para volver a entrar. Aparcó frente a una vieja plaza, por donde solía pasear con Daniel los domingos por la tarde. Allí se habían sentado una vez a planear el futuro, a diseñar la casa de sus sueños, a elegir nombres que nunca se usarían. Los árboles seguían allí. El banco de madera, desgastado por el tiempo, aún guardaba sus recuerdos. Se sentó allí, sola, abrazándose las rodillas como buscando protección. El aire frío de la noche le mordió la cara, pero era la menor de sus preocupaciones. Pensó en volver a casa, pero ya no sabía cuál era la suya. El apartamento donde vivía ahora le parecía un refugio, desprovisto de alma, de olor, de historia. Un lugar donde se escondía del mundo. Se puso de pie y empezó a caminar. Cada paso se sentía como si arrastrara parte de un pasado que se negaba a abandonarla. Pasó por tiendas que solían visitar juntos. Cafeterías, librerías, escaparates donde compartían opiniones sobre objetos que nunca compraban. Ahora todo parecía otro tiempo, una existencia paralela. Al día siguiente, Laura no fue a la escuela. Llamó diciendo que estaba enferma. Y era cierto, solo que por una condición que no se notaba en los exámenes. Pasó el día en silencio, mirando al techo, repasando cada detalle de esa visita, cada palabra dicha, cada expresión de su rostro. Esa calma, ¿cómo podía estar tan en paz?
¿Cómo era posible que el amor que habían compartido se hubiera agotado tanto? Y por mucho que lo intentara, no podía odiarlo por eso. Porque en el fondo, Laura sabía que Daniel no había seguido adelante por venganza, ni por impulso. Se había permitido reconstruir porque ella no le había dejado otra opción. Ese era el peso del asunto, no había villanos en esta historia, solo las inevitables consecuencias de las malas decisiones. Unos días después, Laura decidió visitar a la amiga que, sin querer, había provocado todo el lío. La misma que, en un arrebato de lealtad mal calculada, reveló la cena con el otro hombre. Era una tarde soleada, un marcado contraste con el estado interior de Laura. Al llegar, la recibieron con un abrazo cauteloso. Se sentaron en el porche con 2 tazas de té, y el silencio inicial solo se rompió cuando su amiga dijo que no quería hacerle daño, pero que si volvía a verlo todo, haría lo mismo. Que tal vez no había estado bien, pero que Daniel no merecía vivir en la ignorancia. Laura escuchó en silencio. Luego dijo que no estaba allí para culpar, sino para comprender. Que necesitaba desandar el camino, mirar con honestidad donde todo empezó a desmoronarse. Dijo que se sentía loca en los meses previos a la traición. Que había perdido el control, no por malicia, sino por desorientación. Dijo que nunca planeó enamorarse de otro hombre, que todo sucedió cuando más necesitaba atención, cuidado y consuelo. Su amiga la escuchó sin juzgarla, pero con tristeza. Dijo que todos cometemos errores, pero algunos cuestan más. Que la traición es como un cristal roto, puede parecer que no se romperá, pero con el más mínimo impacto, se hace añicos. Laura asintió. Sabía que no había consuelo para lo que había hecho. Entonces su amiga le tocó la mano y dijo algo que resonó durante días: quizás debas perdonarte a ti misma primero antes de poder esperar de verdad que él te perdone. En los días siguientes, intentó volver a su rutina. Pero esta ahora estaba hecha de recuerdos. Cada paso era un recordatorio de lo que había perdido. Incluso la escuela, antes su refugio, ahora parecía un paisaje lejano. Su atención se desvanecía durante la clase. Las palabras de los estudiantes parecían provenir de un lugar demasiado lejano para ella. Una tarde, al salir de la sala de profesores, se le acercó un hombre, padre de un estudiante, con quien había intercambiado breves conversaciones antes. La saludó con una simple sonrisa y le preguntó si estaba bien. Ella respondió con un tímido saludo, pero él insistió en invitarla a un café. Ella declinó cortésmente. Aún no estaba lista. No para esto. Esa misma noche, sola, Laura empezó a escribir. No textos de taller, sino cartas. Cartas a Daniel que nunca serían enviadas. En ellas, le contaba todo lo que nunca había tenido el valor de decir. Hablaba de sus miedos, sus frustraciones, las presiones que la llevaron a buscar fuera de sí misma lo que ella misma no había podido ofrecer. Hablaba de su culpa, pero también de su anhelo. Escribía como si sangrara sobre el papel, desgarrando capas de sí misma que ni siquiera sabía que existían. Y cuanto más escribía, más entendía. Más claramente veía que el error no había sido solo la traición en sí, sino la suma de pequeñas y silenciosas retiradas a lo largo de los años. El momento en que dejaste de mirar a alguien a los ojos, el día que decidiste no preguntar más, los minutos robados para evitar conversaciones difíciles. Hasta que un día, un sobre llegó a su puerta. No tenía remitente. Solo su nombre, escrito con una letra que conocía bien. Era la de Daniel. Dentro había una sola hoja de papel. No una carta, sino una nota. En ella, decía que lo había guardado todo. Que aunque ya no la amaba de la misma manera, no había olvidado lo que habían compartido. Y que quería que conociera a su hijo. No para abrir una puerta que ya estaba cerrada, sino para que pudiera entender el tipo de amor que nunca desaparece, incluso después de que termina. Tardó días en responder. Cuando lo hizo, aceptó. Fue a la misma dirección una radiante mañana de sábado. Esta vez, la nueva esposa de Daniel la recibió con una sonrisa amable y sincera. La condujo al jardín, donde el niño jugaba con carritos de juguete. Al ver a Laura, se sintió tímido, pero pronto sonrió al ver el regalo que le había traído, un libro infantil ilustrado con aventuras en alta mar. Se acercó,
se sentó a su lado y le preguntó si sabía leer como su padre. Laura rió por primera vez en días. Empezó a leer. Daniel observaba desde lejos, apoyado en la puerta, con los brazos cruzados. Su esposa se unió a él. No había celos ni inseguridad. Solo comprensión. Después de un rato, todos se sentaron juntos en el porche. Hablaron de cosas sencillas, películas, libros, la infancia. Daniel le agradeció su presencia. Dijo que quería que su hijo creciera conociendo los matices de la vida. Que supiera que uno se equivoca, pero también aprende. Que hay segundas oportunidades, pero no todas son reconciliaciones, algunas son simplemente oportunidades para corregir errores. Laura lo entendió. Comprendió que no habría vuelta atrás. Pero también comprendió que ya no necesitaba huir de sí misma. Que el perdón de Daniel no significaba una nueva historia entre ellos, sino un cierre digno a la anterior. Ese día, mientras caminaba de regreso a su auto, el cielo estaba despejado. Y dentro de ella, había una nueva clase de paz. No la euforia de un nuevo comienzo romántico, sino el alivio de un ciclo verdaderamente terminado. El pasado seguiría allí, en las cicatrices, en las viejas fotos, en las cartas sin enviar. Pero ahora, por fin, podría escribir una nueva página. Y tal vez, algún día, incluso amar de nuevo, no por necesidad, sino por elección. Por mérito. Porque ahora, más que nunca, conocía el valor del amor verdadero. Y nunca olvidaría el precio de haberlo perdido. Esa tarde, al salir de la casa que una vez imaginó que sería suya para siempre, Laura llevaba una extraña calma, como quien lleva un jarrón roto con las manos desnudas, sintiendo la fragilidad, pero también la ligereza de lo que ya no tiene peso para caer. Las palabras de Daniel resonaron con claridad en su mente. No se trataba de dolor, no se trataba de empezar de nuevo con él, sino de comprender que hay lazos que se rompen con dignidad cuando el silencio es reemplazado por verdades desnudas y sin adornos. La niña que había conocido ese día, con esos ojos tan vivaces y esa sonrisa fácil, llevaba consigo un fragmento de lo que podría haber sido, y ese pensamiento la acompañó hasta el coche, en la noche, en los días que siguieron. Pero por primera vez, Laura no se sintió atrapada por ese pensamiento como una cadena de culpa. Era, en efecto, una herida aún abierta, pero que ya no sangraba. Era un corte expuesto a la luz de la comprensión. En los días siguientes, retomó poco a poco su rutina, pero con una perspectiva diferente. Empezó a escuchar más, a observar con más profundidad a quienes la rodeaban. Los estudiantes lo notaron. Sus colegas también. Laura ya no era la mujer distraída, perdida en sus propias ausencias. Era alguien que, aunque aún con cicatrices, había encontrado la manera de seguir adelante incluso sin respuestas definitivas. Volvió a escribir con intensidad, pero ya no sobre pérdidas, sino sobre posibilidades. Sus textos dejaron de ser cartas ocultas para convertirse en crónicas de vida, reflexiones sobre decisiones, sobre consecuencias, sobre lo que el tiempo, implacable, enseña a quienes escuchan de verdad. Hubo un momento, durante uno de sus paseos matutinos, en que se cruzó con un rostro familiar. Era él, el hombre del taller de escritura, con quien todo había comenzado. Estaba sentado solo, con un libro en las manos y un rostro que ya no la impactaba de la misma manera. Se detuvo, respiró hondo y, en un instante de amabilidad, lo saludó. Él levantó la vista sorprendido, pero sonrió. Hablaron unos minutos, sin tensión, sin culpa. Él habló de los textos que seguía escribiendo, de la vida que no había resultado como él la había imaginado, y ella simplemente escuchó. Al final, le preguntó si aún pensaba en él, a lo que Laura respondió con una sinceridad desconcertante, sí. Pero hoy pienso más en mí. Él asintió, comprensivo. No hubo invitación a un café, ni intercambio de números. Solo un gesto de la mano, y sus caminos se separaron de nuevo, ahora sin vínculos. Unos días después, Laura recibió una invitación inesperada. Era de la nueva esposa de Daniel. Un mensaje delicado, agradeciéndole su presencia esa mañana y proponiéndole que, si Laura quería, podía formar parte de la vida del chico de forma sutil, como amiga de la familia, una referencia diferente. Dijo que no era un gesto de caridad, sino de empatía. Que el chico la había apreciado y que quizás, con el tiempo,
Habría espacio para reconstrucciones improbables. Laura tardó un poco en responder. No sabía si podría. Si lo merecía. Si lo lograría. Pero reflexionó. Y comprendió que había algo más grande que el orgullo mismo, la posibilidad de replantear el dolor. Respondió diciendo que aceptaba, con gratitud, y que procedería con extrema cautela. Que nunca se extralimitaría, pero que sí quería devolver lo recibido ese día con presencia y verdad. Y así, poco a poco, volvió a visitar la casa, no como una sombra del pasado, sino como una presencia discreta y silenciosa que poco a poco se afianzó en la vida del niño. Le llevaba libros, cuentos y juegos didácticos. Se sentaba con él en el jardín, le contaba fábulas y escuchaba sus preguntas. Y en esa inocente convivencia, se dio cuenta de que había encontrado un amor inesperado. No el romántico y abrumador, sino el que sana. El que reconecta. El que permite ser útil. Daniel, siempre observador, lo veía todo desde la distancia, y aunque no decía nada, le demostraba su aprobación con gestos sencillos, como prepararle una taza de té o dejarle un libro que sabía que le gustaría leer. Un día, mientras le leía al niño bajo un árbol, éste le interrumpió y le preguntó por qué no vivía allí. Laura sonrió con ternura y respondió que cada uno tiene su lugar, y que el suyo era donde podía hacer el bien, aunque fuera por poco tiempo. El niño, con la sabiduría innata de los niños, dijo que él también pensaba que ella era un poco madre. Ella contuvo las lágrimas. Porque no había nada más honesto que esa frase. Porque en ese momento, comprendió que se había transformado, que el vacío que una vez la roía el pecho ahora daba paso a algo nuevo, menos posesivo, más verdadero. A partir de ese día, sus reuniones se volvieron regulares. No hubo títulos ni promesas. Pero sí respeto. Algo inusual se estaba construyendo. En una ocasión, la esposa de Daniel invitó a Laura a un pequeño evento en la escuela del niño. Un día de presentaciones, sonrisas tímidas y dibujos coloridos. Laura dudó, pero fue. Al verla, el niño corrió y le mostró sus dibujos con orgullo. Daniel, junto a su esposa, observaba en silencio, como si comprendiera que hay ciclos que no necesitan romperse violentamente. Al final del día, al despedirse, la esposa de Daniel tomó la mano de Laura por un segundo y le dijo, «Gracias por no renunciar a ser mejor persona». Esa noche, ya en casa, Laura miró por la ventana y pensó en la frase. Como resonaba como un reflejo de en que se había convertido. Ya no era la mujer que huía, que se escondía tras sus propios errores. Era alguien que reconocía lo que había destruido, pero también lo que había decidido reconstruir. Pensó en el amor de Daniel, ya no con deseo ni arrepentimiento, sino con gratitud. Él era el gran amor de su vida, y quizás siempre lo sería. Pero ahora también era una lección. Un espejo que le mostraba todo lo que podría haber sido y todo lo que aún podría ser, de una manera diferente. Y fue durante este proceso de reconstrucción que conoció a alguien nuevo. Un profesor de literatura que se había transferido recientemente a su escuela. Tímido, pero atento. Inteligente, con un discreto sentido del humor. No hubo chispas instantáneas, ni noches de insomnio. Hubo conversación. Paseos al estacionamiento. Intercambios de libros. Poco a poco, descubrieron afinidades, preferencias y debilidades. Laura contó su historia, sin ocultar nada. Él la escuchó con respeto. Dijo que admiraba su valentía. Que pocos tienen la grandeza de afrontar sus propios errores y transformar el dolor en crecimiento. Ella sonrió. Por primera vez, una sonrisa ligera, ingrávida, ajena al pasado. Empezaron a salir. Nada espectacular. Cafés. Exposiciones. Un paseo al atardecer junto a un lago. Y allí, Laura comprendió que el amor verdadero no tiene por qué ser una tormenta. Puede ser una brisa. Puede ser una mano que sostiene la suya sin sofocarla. Una mirada que no busca llenar, sino acompañar. Un silencio que abraza. Y fue así, lenta y orgánicamente, que se permitió amar de nuevo. Pero aún quedaba una conversación por tener. Una que había postergado durante meses. Una que no podía evitar, con Daniel. Una tarde fría, lo invitó a hablar,
solo ellos dos. Se sentaron en un banco de la misma plaza donde habían estado antes, pero ahora como dos adultos que finalmente se veían sin barreras. Laura le dio las gracias. Por todo. Por amarla, por dejarla ir, por perdonarla. Dijo que entendía cada decisión que tomaba. Que nunca le exigiría nada. Pero quería que supiera que estaba siguiendo adelante. Y esa parte solo fue posible porque él no la condenó, sino que la liberó. Daniel escuchó, con el mismo silencio respetuoso de siempre. Dijo que se alegraba por ella. Que no quería menos. Y que, al final, todo había seguido su curso. Que lo que importa no es cómo empieza una historia, ni siquiera cómo termina, sino lo que se aprende de ella. Que la vida está hecha de encuentros, sí, pero también de despedidas. Y que algunas de estas despedidas nos preparan para lo que realmente importa. En ese momento, ninguno de los dos lloró. Porque ya no había dolor, solo aceptación. Laura se levantó, se alisó el abrigo y dijo que ya se sentía lista. Que ya no tenía miedo de cometer errores, porque había aprendido a reconocerlos y, más que eso, a transformarlos. Daniel sonrió y, con un último gesto, extendió la mano. Un apretón firme y prolongado. Un pacto silencioso de respeto y paz. Y al alejarse, supo, con una certeza indescriptible, que se había reencontrado. No como antes, sino mejor. Más completa. Más fuerte. Y, sobre todo, más libre. Porque a veces, perder al amor de tu vida no es el final. Es solo el comienzo de una nueva forma de amar, a ti misma, a la vida y a lo que está por venir. Laura empezó a permitirse nuevos descubrimientos, pero con un pie aún anclado en la introspección que la experiencia le había dejado. Ya no era la mujer que tomaba decisiones impulsivas o huía de sí misma. Era una mujer que ahora entendía que todo vínculo, antes de ser compartido, debe reconocerse y construirse en su interior. Con Gabriel, el profesor de literatura, todo era diferente. No había exigencias, ni urgencias emocionales, ni juegos de inseguridad. Había presencia. Él escuchaba atentamente sus silencios y respetaba el tiempo que aún necesitaba. A menudo se perdía observándolo, no por su encanto estético, sino por su forma de enfrentarse al mundo, con calma, con palabras escogidas, con gestos sinceros. Una noche, mientras paseaban por la orilla, se sentaron en el muro frente al mar, y él le preguntó sin rodeos si aún amaba a Daniel. El viento frío sopló entre ellos, pero lo que realmente los atravesó fue la honestidad del momento. Laura respiró hondo, miró el mar oscuro y respondió con la franqueza de quien ya no tiene nada que ocultar: te amé. Con todo lo que tenía. Pero el amor que no se cuida se desvanece. Hoy siento respeto, gratitud y un anhelo que ya no duele. Gabriel simplemente asintió, le rozó la mano suavemente y no dijo nada más. Y eso fue suficiente. A veces, el silencio es la forma más poderosa de aceptación. Durante los meses siguientes, Laura abrazó la ligereza de esta nueva etapa con la seriedad que solo quienes han sufrido profundamente pueden sostener. Retomó sus viejos hábitos con una mirada fresca. Regresó a la docencia con pasión, pero ahora se abrió espacio para más conversaciones con sus alumnos, escuchando sus historias y animándolos a escribir sobre sus sentimientos. Fundó un pequeño club de lectura en la escuela e invitó a Gabriel a copresidirlo con ella. Su relación, ya impregnada de admiración, se enriqueció cada vez más con sutilezas, pequeños intercambios que tejieron una especie de intimidad tranquila y excepcional, construida lejos del bullicio de las pasiones superficiales. Y fue en este ambiente tranquilo y auténtico que Laura comenzó a redescubrir una versión de sí misma que ni siquiera sabía que existía. Una tarde, después de una tertulia literaria, Laura recibió una inesperada petición de Gabriel. Quería presentarle a su hija adolescente, que vivía en otra ciudad y venía de visita. Laura sintió un nudo en el estómago. No por miedo, sino porque conocía el peso de conocer a una nueva familia, sobre todo cuando aún estaba descifrando su lugar en el mundo. Gabriel, al notar su vacilación, dijo con su habitual calma: no hay prisa. Solo quería que supieras que ella forma parte de mí. Y eso la conmovió profundamente. La forma en que él integraba sus mundos sin exigirle nada la hizo sentir algo que no había sentido en mucho tiempo: confianza. Mientras tanto, su relación con el chico,
el hijo de Daniel y su esposa, también iba tomando un cariz diferente. Él ya la esperaba feliz, siempre preguntándole qué cuento traería a continuación o a qué jugarían juntos. Una tarde, al final de la lectura, le preguntó si podía llamarla tía Laura. Ella sonrió y dijo que sí, intentando contener el torbellino que la palabra le provocó. No era solo un título infantil, era un reconocimiento. Era un nuevo rol que nunca imaginó ocupar, pero que ahora abrazaba con sincero cariño. Ese mismo día, Daniel, acompañándola hasta la puerta, le dijo con naturalidad, «Te admira». Y eso es decir algo. Laura le agradeció con una mirada, sin necesidad de palabras. Entre ellos, ya no era necesario expresar sus sentimientos. El pasado le había enseñado que lo esencial no siempre se dice, a veces, simplemente se vive. La hija de Gabriel llegó un fin de semana lluvioso. Laura fue invitada a una cena sencilla, solos los tres. La niña, con su mirada penetrante y su postura ligeramente defensiva, analizó cada gesto de su padre y de la nueva mujer que ahora lo acompañaba. Al principio, reinó el silencio. Pero Laura, con su capacidad de escuchar y percibir más allá de las palabras, dirigió la velada con cuidado, respetando las pausas, haciendo preguntas sutiles, sin inmiscuirse, sin intentar complacer. Y fue así, poco a poco, como se ganó la confianza de la niña, quien al final de la cena sonreía levemente. Al despedirse, mientras Gabriel la acompañaba al coche, la abrazó con más fuerza que de costumbre y le susurró, «No tienes idea de cuánto significa esto para mí». Laura no respondió de inmediato, pero ese momento dejó en ella una estela de calidez que la acompañó durante toda la noche. Las estaciones cambiaron. El frío dio paso a una brisa cálida y los días empezaron a tener un ritmo diferente. Laura, por primera vez en años, se sintió parte de algo que solo le exigía verdad. Un domingo, mientras tomaba un café con Gabriel en una feria del libro al aire libre, miró a su alrededor y de repente tuvo una idea que la hizo sonreír por dentro, no necesitaba nada más. Y, sin embargo, sentía que todo estaba por venir. Gabriel hablaba de un autor al que admiraba, y Laura escuchaba atentamente, pero su mente vagaba entre el presente y el recuerdo del viaje que había hecho para llegar allí. Era como si finalmente hubiera capeado la tormenta y ahora pudiera saborear el agua limpia después del aguacero. Poco después, mientras visitaba al niño, la sorprendió una petición de la esposa de Daniel. Quería hablar. Ambos se sentaron en el jardín mientras el niño jugaba con sus bloques de colores. Había un aire diferente en la mujer, entre firmeza y vulnerabilidad. Dijo que reconocía la valentía de Laura, que sabía lo difícil que era reconstruir después de todo. Que, por mucho dolor que hubiera sentido al principio, hoy la respetaba profundamente. Y, en un gesto inesperado, le entregó una pequeña caja con notas y dibujos hechos por el niño, diciéndole que había conservado todo lo que Laura le había dado. Ahora formas parte de su historia. Y eso es más grande que cualquier resentimiento que haya existido alguna vez. Laura sostuvo la caja con delicadeza, intentando contener el impacto de su generosidad. Sintió que allí, en ese gesto, había una conclusión silenciosa, una especie de absolución mutua que trascendía cualquier etiqueta. En una noche particularmente estrellada, Laura y Gabriel estaban sentados en la terraza de su apartamento, contemplando el cielo en silencio. Entre sorbos de vino tinto, él le dijo que estaba feliz de haberla encontrado, a pesar de que sus caminos habían estado marcados por el dolor y la pérdida. Es curioso cómo la vida nos reconstruye sin que nos demos cuenta, comentó, y ella sonrió, diciendo que nunca imaginó que un nuevo comienzo pudiera ser tan sereno. Él le sujetó la mano con más firmeza y, con un brillo contenido en los ojos, dijo, «No estoy contigo por lástima, Laura. Estoy contigo porque admiro quien elegiste ser después de tu caída». Y en ese momento, supo que allí había amor. Un amor maduro, sin ilusiones, construido sobre las ruinas de un pasado que ya no dolía, sino que servía de cimiento para algo mucho más grande. El tiempo pasó como un río que, aunque manso, arrastra hojas, historias y despedidas. Y un sábado cualquiera, al final de una lectura pública organizada por el club escolar, Laura fue abordada por un exalumno, ahora adulto, quien le contó que uno de sus textos lo había ayudado en un momento muy difícil. Que comprender los sentimientos que ella describía le había hecho comprender que era posible seguir adelante incluso después de perder algo preciado.
Ella le dio las gracias, conmovida, y mientras lo veía alejarse entre la multitud, comprendió que su dolor no había sido en vano. Que sus fracasos, expuestos con valentía, le habían servido de camino hacia otros caminos. Que, de alguna manera, el dolor compartido se convierte en un puente hacia nuevos comienzos. Al regresar a casa esa noche, encontró a Gabriel y a su hija preparando la cena. Música, aromas familiares y voces armonizadas. Y allí, entre la mesa puesta y las sonrisas sencillas, sintió que por fin estaba en casa. No en el del pasado, no en el que imaginaba con Daniel, sino en un hogar real, hecho de respeto, verdad y decisiones conscientes. Besó a la niña en la frente, tomó la mano de Gabriel y, por primera vez, no se sintió culpable por ser feliz. Porque ahora lo sabía. Sabía que cada error tiene peso, pero que no todos los errores tienen por qué definir el resto de la vida. Sabía que el amor verdadero no exige perfección, sino entrega. Sabía, sobre todo, que reconstruir no se trata de borrar el pasado, sino de elegir seguir adelante incluso cuando todo parece perdido. Y, sobre todo, sabía que vivir a menudo consiste en aceptar que algunas historias deben terminar para que otras, más auténticas, puedan comenzar. La noche que marcaría el fin de un ciclo llegó sin previo aviso, sin preparación, como suelen ocurrir en los momentos decisivos. Laura caminaba junto a Gabriel por una calle tranquila, de regreso de una conferencia literaria donde ambos habían sido invitados a hablar sobre cómo la literatura puede ser un puente entre el dolor y los nuevos comienzos. Aún vestían sus atuendos, pero sus expresiones tenían una extraña ligereza, como si cada palabra pronunciada esa noche hubiera reafirmado lo que ya sabían en silencio: estaban donde debían estar. Gabriel se detuvo de repente frente a una vieja librería que ambos amaban, aún abierta, iluminada por luces amarillas que le daban al lugar un aire atemporal. Le tomó la mano con suavidad, entró y, entre estantes de volúmenes antiguos y poemas olvidados, se arrodilló con un sencillo anillo en la mano, envuelto en una pequeña caja de tela azul. No dijo nada grandilocuente. Solo que quería seguir escribiendo su historia, aunque sabía que la vida nunca viene con páginas en blanco. Laura lo miró y sintió un profundo temblor, no de miedo, sino de emoción. Sí, había amado antes, y se había perdido antes, pero aquí estaba alguien que la reconocía por completo, con cicatrices y todo. Y por primera vez, respondió sin dudar: sí. Unos meses después, en una ceremonia íntima, se casaron al final de la tarde, ante algunos amigos, entre flores silvestres y promesas susurradas. La hija de Gabriel llevaba los anillos, sonriendo con silencioso orgullo, y al final, cuando todos se retiraban, la abrazó con fuerza, llamándola Laura, sin el peso de la formalidad, pero con una dulzura que solo quienes aceptan a la otra persona por completo pueden ofrecer. Laura lloró. No por el pasado que había dejado atrás, sino por el presente que ahora vivía plenamente. La mujer que una vez se había perdido en sus propias decisiones ahora era alguien que inspiraba, que enseñaba no solo en el aula, sino con su propia vida. Mientras tanto, Daniel observaba esta nueva etapa desde lejos, con la mirada de quien conoce el valor del silencio. Siguió casado, criando a su hijo con cariño y dedicación. Las visitas de Laura al niño se hicieron menos frecuentes, no por desinterés, sino por respeto mutuo entre todas las partes implicadas. Ahora había una delgada línea entre ellos, hecha de recuerdos y lecciones aprendidas, no de resentimiento. Una mañana, mientras llevaba al niño a la escuela, Daniel se encontró con Gabriel en la entrada. Intercambiaron algunas palabras, pero suficientes para una confirmación no verbal de que estaban en paz. No eran rivales. Solo dos hombres que, por caminos diferentes, se cruzaron en el centro de la misma historia. Daniel estrechó la mano de Gabriel con firmeza y sinceridad, y le dijo que esperaba hacerla feliz. Gabriel respondió que ella ya había aprendido a ser feliz por sí misma, pero que él estaría allí para guiarla en ese camino. La exesposa de Daniel, por su parte, afrontó esta etapa con la sobriedad de quien ha aprendido a vivir con las consecuencias de sus decisiones. El matrimonio entre ella y Daniel, aunque discreto, se mantuvo sólido, y el respeto mutuo fue lo que sostuvo a su familia. Sabía que la presencia silenciosa de Laura tenía un peso insoportable, pero, sorprendentemente, nunca mostró incomodidad. Había comprendido que el dolor del pasado no necesitaba ser revivido, que Laura ahora representaba algo diferente, un recuerdo que ayudaba a todos a recordar el valor de las decisiones.
En una conversación a solas, incluso expresó su gratitud, no por el dolor que habían experimentado, sino por la valentía de Laura al no insistir en destruir lo que ya se había reconstruido con esfuerzo. Laura escuchó con humildad. Ya no necesitaba excusas ni aplausos. Su mayor victoria fue poder mirarse al espejo y no apartar la mirada. El niño creció rodeado de cariño. Con los años, comprendió con mayor claridad las inusuales dinámicas entre los adultos que lo rodeaban. Nunca vio peleas ni escuchó acusaciones. Solo presencia, cariño y verdad. Y esto lo moldeó de una manera diferente. Se convirtió en un adolescente empático y observador, y un día, en un ensayo escolar, escribió sobre las diferentes formas de familia, y cómo algunas conexiones no necesitan seguir un guión tradicional para ser reales. El texto, leído en voz alta durante una presentación, conmovió a Laura, quien estaba presente junto a Gabriel. No lloró. Sonrió con el corazón, entendiendo que todo aquello, todo el dolor, los sacrificios, los silencios, había servido para ayudar a ese niño a crecer sabiendo que el amor puede ser diferente, pero nunca debe ser falso. Con el tiempo, la historia de Laura y Gabriel se hizo conocida entre compañeros de escuela y amigos cercanos, no como un escándalo ni un pasado que ocultar, sino como un ejemplo de superación y madurez. Muchos se reconocieron en ella. Muchos comenzaron a replantearse sus propios comportamientos, su propia despreocupación en las relaciones. Y, sin convertirlo en un símbolo, Laura inspiró. No por ser perfecta, sino por su valentía para empezar de cero con dignidad. Años después, Laura publicó un libro. No una autobiografía, sino una obra de ficción basada en experiencias vividas, que exploraba los límites del amor, los riesgos de la traición, el valor del perdón y la fuerza que surge tras perderlo todo. El libro tuvo una gran acogida y conmovió a personas de todas las edades. En una de sus presentaciones, una mujer con lágrimas en los ojos se le acercó y le dijo que estaba a punto de engañar a su marido cuando leyó su historia y decidió sentarse con él a hablar. Laura la abrazó sin decir palabra. Eso fue todo. Para eso había servido todo. Daniel, ahora con canas y expresión serena, también leyó el libro. Una tarde, le envió un breve mensaje a Laura: gracias por transformar lo doloroso en algo que ayuda a otros a evitar cometer el mismo error. Tu libro es más que literatura. Es redención. Ella no respondió de inmediato, pero sonrió al leerlo. Guardó el mensaje como quien esconde un pétalo entre las páginas de un diario, no para recordarlo con tristeza, sino para honrar el camino recorrido. Y así, cada personaje de esa historia encontró su camino. Algunos con mayor dolor, otros con mayor paz, pero todos con cicatrices que se convirtieron en parte de sus cuerpos. La traición que casi destruyó tantas vidas terminó convirtiéndose en un puente. Doloroso, sí. Difícil, sin duda. Pero necesario. Porque solo a través del reconocimiento sincero, afrontando las consecuencias y con la humildad de pedir y ofrecer perdón, el pasado puede transformarse en una base sólida para un nuevo futuro. Ahora dime, ¿qué te pareció esta historia? ¿Qué parte te impactó más? Comenta a continuación, realmente queremos escuchar tu opinión. Aprovecha y suscríbete al canal para no perderte las próximas historias que, como esta, están contadas desde el corazón y con verdades que todos llevamos, aunque sea en silencio. Y aquí va una reflexión: la traición no solo destruye matrimonios, sino también la confianza, el tiempo invertido, los recuerdos, los sueños y, a menudo, incluso la identidad misma de la persona traicionada. Una decisión imprudente puede arruinar años de amor verdadero. Así que, valora a quienes te aman, a quienes eligen estar a tu lado, todos los días. Porque reconstruir es posible, pero las cicatrices nunca desaparecen del todo. Este canal no admite ningún tipo de traición. Aquí, nuestras historias reflejan la realidad, recordándonos que amar fielmente sigue siendo, y siempre será, el camino más hermoso.